Cuba estaría mejor sin bloqueo, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba al presentar este 19 de octubre el informe anual sobre las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares. En 6 décadas, a precios corrientes, los daños acumulados suman 154.217 millones de dólares. Cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada como la cubana. Desde su origen, el bloqueo ha estado destinado a deprimir el salario de los cubanos para provocar hambre, desesperación, sufrimiento y con ello el derrocamiento del gobierno. En 60 años no han modificado ni su alcance ni su profundidad. Hoy, la política del gobierno del presidente Joseph Biden hacia Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política. El bloqueo ha pasado a una calidad agresiva que no había tenido en el pasado. Esta política provoca necesidades al pueblo cubano, especialmente la economía del país en estos 2 últimos años de pandemia por SARS-CoV-2. El desempeño de la economía cubana en estos últimos 2 años ha estado marcado de una manera inevitable por la coincidencia de esos impactos con los de la propia pandemia de COVID-19, los gastos exorbitantes a los que obligó a nuestro país y las consecuencias de las crisis internacionales, incluyendo la escalada de precios de alimentos y combustibles más recientes. El bloqueo es la pandemia y el huracán permanente de Cuba. Otro de los ejemplos concretos de las limitaciones que impone es la compra de alimentos. Es el caso, por ejemplo, de los alimentos. En medio de la situación de carencia, desabastecimiento, largas colas, ansiedad en la población, ante las dificultades incluso para asegurar la canasta básica, que requiere un esfuerzo de gran eficacia del gobierno y las entidades, o para asegurar la vida cotidiana de las personas. Es cierto que Cuba puede adquirir alimentos en otros mercados y es cierto que adquiere alimentos incluso en los Estados Unidos, pero el bloqueo priva a Cuba de los recursos financieros indispensables para hacer esas compras en Estados Unidos o para hacer compras similares en terceros mercados. Aunque en los últimos tiempos han ocurrido anuncios positivos hacia el entendimiento entre ambas partes, Cuba insiste en que han sido limitados y prácticamente inaplicables. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Laura Prada, Cubavisión Internacional.